Incluso tienen aquí una cascada con peces. Le llaman el cariñito de la casa. Esto es una mangola. Jugo de chinola, tamal. Y yo por aquí tengo mi sancocho, pero esto es, como decimos en Venezuela, una palangana. Miren esta delicia. Esto está durísimo. Yo no sé si yo voy a poder morder esto, pero no, son súper duros, miren. Esto es mi infancia. Los dominicanos tienen algo que se llama dulce de leche. Y aquí van a venir los argentinos, van a venir los venezolanos, vamos a venir todos y nos vamos a sentar a tener una nueva discusión. Muy buenas, campeones, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ramón, para los que no me conocen. Y yo soy María Emily. Y en este video vamos a hablar de la comida de la República Dominicana. Estábamos aquí en el centro comercial Sanvil, muy parecido al que estaba también en Caracas. Yo al de Caracas de niño fui solamente una vez y tengo recuerdos así un poco borrosos, pero sí que era como este, ¿verdad? Yo era igualito, yo me acuerdo perfectamente del Sanvil de Caracas y es parecido. La entrada es idéntica. Bueno, estábamos caminando por aquí y nos conseguimos ese puesto pequeñito. La señora nos dijo que esto es una comida dominicana, caribeña, que se llama pastel en hoja. A nosotros nos recordó muchísimo a los tamales mexicanos o a las hallacas venezolanas y decidimos comprar uno para probarlo. Ya como pueden ver, está por la mitad porque la persona que nos está grabando es una amiga nuestra, Olivia, y bueno, ella no pudo aguantar las ganas y se comió la mitad. Nosotros apenas lo hemos probado, así que imagínense lo bueno que está. Hoy vamos a comer mucha comida dominicana y vamos a empezar pues por este, pero antes de comenzar a probarla, recuerda que si te gusta descubrir el mundo y aprender sobre él, le puedes dar clic al botón que dice suscribirme y seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_. Así que comencemos. Bueno, aquí vamos a ver qué tal este tamal o este pastel en hoja. Tienen que saber que hay varios tipos. Hay de yuca, hay de plátano. El que yo pedí es de plátano y que el relleno también puede ser variado. Puede ser de res o de pollo. Yo pedí de pollo. Lo primero que me llama la atención es el olor. Huele súper distinto a la hallaca, aunque huélelo. Nada más huélelo. Sí, tiene un sabor más como a hoja, precisamente. Huele a hoja, pero incluso no huele tanto a plátano. No, muy poco. Es raro. Como una especia también. El olor no es de hoja de plátano. A ver, entonces ataca. vamos a ver qué tal el sabor. El relleno es lo que más sientes. Y si se compara con nuestros tamales, con la hallaca, lo que más sientes a veces es la masa. Sí. Pero aquí no. Aquí el protagonista es el relleno. Ok, a ver. Pruébala a ver tú. Y por encima creo que le ponen mayonesa, que esto es un sacrilegio, esto no se puede hacer En Venezuela. en Venezuela. El pollo está buenísimo, el relleno. Está riquísimo. Pero viste que hay un montón de relleno y no hay tanta masa. Te voy a decir una cosa. El relleno no sabe tan distinto a la hallaca, pero lo que veo es que está como licuado. Entonces no se ven colores. Claro. Yo cuando veo muchas cosas dentro de la hallaca estoy quitando, por lo menos los pimentones yo no los como. Entonces aquí quizás está un poco escondido, no sé si lo hay, pero como está licuado y está en una porción muy pequeña, no me incomoda, entonces sí lo puedo comer y está divino. También puede ser, nosotros hacemos algo similar, que es el bollo, que básicamente lo que hacemos es que tomamos el relleno de la hallaca y lo licuamos y eso se lo mezclamos con la masa. Y esto es, no diría parecido, porque aquí puedo todavía sentir que está como que incluido en el medio, pero se parece más a un bollo que una hallaca, diría yo. Bueno, puede ser. Muy rico. Bueno, pero no nos vamos a quedar solamente con esto. Vamos a ir a un restaurante en donde sirven muchísima comida tradicional dominicana, así que acompáñanos. Pero la protagonista de verdad era Olivia, que era la que se había comido ya toda esta cuestión. A ver qué tal le parece. ¿A Francia le gusta República Dominicana? Sí. Hay que mejorar las relaciones diplomáticas ahora, ¿no? La entrada es así, miren qué bonito. Y bueno, pues nada, vamos a aparcarnos aquí. De entre todos los restaurantes nos recomendaron los dominicanos por sobre encima de todos los demás este que se llama Adrián Tropical. La verdad es que se ve muy bien la presentación ya del lugar, la fachada, todo lo que hay alrededor. Incluso tienen aquí una cascada con peces, es realmente muy bonito. Les enseño cómo luce la entrada. Pueden ver que aquí tienen sombrillas hechas con hoja de palma, igual y esto es cana, como allá en Punta Cana. Tienen también aquí unos bambús muy bonitos, es muy fresco y la entrada luce así. La puerta principal es la de aquí a la izquierda y entramos al local. Miren qué bonito, wow. Así luce el interior. Fíjense que en la parte de afuera hay más hojas de palmera y nosotros estamos aquí. Bueno, y como no podía ser de otra forma, nos recibe Juan Luis Guerra. Aquí estamos escuchando sus canciones con un mini sancochito que le llaman el cariñito de la casa.
Está súper lindo el casito en donde lo ponen. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Voy a agarrar aquí una cucharita. Ah, miren, tiene hasta la verdurita dentro. Aquí veo plátano. Aquí hay, no sé, será papa. Vamos a ver. ¿Sabes sancocho venezolano? Bueno, el único que yo conozco. Vigo. Miren, Vigo le encanta el sancocho. Miren qué rico come. ¡Qué rico! Bueno, y yo pues tuve suerte porque me tomé el sancocho de Vigo un poquito, mi sancocho, este de Olivia. Pero a él le encantó. Me gustó tanto que me pedí uno grande. A ver, vamos a probar esto. ¿Qué les digo? Está muy bueno. Como sopa de llama de la abuela. Una sopa muy agradable. Y ustedes saben que yo soy difícil con la sopa. Es una sopa que yo pediría de manera voluntaria, imagínense. Miren qué bellos como son los platos. Nos dan aquí pues los cubiertos. Y me encantan los colores. Y de hecho el símbolo de este restaurante es un tucán. Estoy tratando de buscar el tucán, pero solo se ven las formitas aquí en el logo. Miren, ven, ahí pueden ver el nombre y se ve como una especie de... Sí, eso es un tucán, creo yo. Que es un tucán. Sí. Bueno, y ahora mis jugos favoritos. Por supuesto, el jugo de chinola. Delicioso, como le dicen aquí. O también parchita, como le decimos en Venezuela. Este es un jugo que para mí es perfecto porque tiene el balance entre lo dulce y lo ácido. Y esto es, miren, tan bueno que lo único que toma Olivia, mi amiga francesa, a partir de ahora es parchita o chinola. Está adicta. Olivia, ¿te gusta? Yo soy una drogadicta de chinola. Pero además, fíjense, yo estoy aquí con Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va todo? Hola, bien chévere. Estamos aquí disfrutando de esto. Bueno, esto que está aquí es una fusión Super Saiyajin fase 4. Esto es una mangola, es decir, mango y chinola reunido. Y esto sabe a todos los cielos. ¿Y saben cómo lo sé? Porque apenas me lo sirvieron, yo ya hice así, no sabía que venía con pitillo. Bueno, nada. Está riquísimo. Lo que pasa es que creo que le pusieron hielo. No está líquido, no mitiga la sed rápidamente. Ya luego igual pido un agua, pero igual y esto me refresca. Aquí nos trajeron la comida, miren eso, qué increíble, nos están colocando ya poco a poco los platos. Empezando por esto, miren eso es increíble, wow. Bueno, acá tenemos el mofongo y me recuerda al mangú, pero justamente acabo de preguntar que cuál era la diferencia entre el mangú y el mofongo. Y el mangú es con plátano hervido y este es con plátano frito. Entonces vamos a ver. Sabe a chicharrón. ¿Así? Está súper rico. Tiene chicharrón, por eso que sabe. Tienes que voltear la mitad en el plato y con el caldito. Tiene técnica. Esto tiene técnica, vamos a hacerlo bien, miren. Yo soy así. Te agarras su mofongo y volteas la mitad en el plato. Porque el mofongo es seco, como ven acá. Entonces tú lo que haces es que agarras un poquito de caldo, así, y lo mojas. Y así la textura es más fácil de tragar. Lo más rico es el contraste de las texturas entre el plátano y el chicharrón. Pero para nosotros es un poco extraño porque es un puré de plátano verde, no es dulce. Entonces tú te esperas que cuando sea plátano pues te lo esperas dulce, pero no. Es completamente salado, el plátano está verde. Muy rico. Yo voy a agregarle mi toque personal, voy a poner aquí un poquitito de esta carne que hay aquí, que no sé qué es exactamente. Bueno, pues ya se cayó de aquí, bueno, esta misma. Voy a probar primero la carne. Claro, el tradicional no viene con carne, es solamente el mofongo, pero yo le voy a poner un poquito de carne porque quiero tener un poquito de sabor distinto. Está muy rico esto. Vamos a ver el mofongo con la sopa. Imagínense, una comida que le tienes que echar sopa encima. Está raro esto. ¿Estás confundido? Sí, porque es un sabor que no te esperas. La textura es de puré, pero como tiene chicharrón, vas mordiendo, entonces sientes que tiene como trocitos muy duros. Está bueno, pero es extraño. Tengo que acostumbrarme. Voy a seguirlo comiendo y las comento en un rato. Y yo por aquí tengo mi sancocho, pero esto es, como decimos en Venezuela, una palangana. O sea, miren esto, miren el tamaño de mi mano. Y aquí pueden ver la sopa. Miren esta delicia. Como se ve, es prácticamente la misma que nos sirvieron al principio, pero tiene pues mucho más carne y aquí pueden ver más vegetales. Y esto tiene una pinta. Normalmente el sancocho se acompaña con algo. ¿Y con qué se acompaña? Bueno, pues con arroz.
Solo que mi arroz se lo está comiendo mi hijo. Pero no importa porque yo tengo un arroz más especial, que es el concón. Y el concón es básicamente el arroz quemado que queda al final de la olla. Como ese raspadito que ven allí. Le ven el color que es un poco más dorado. Bueno, esto se llama concón y huele. Huele rico, huele a... Sí, como arroz tostadito. Entonces yo voy a agarrar y le voy a poner un poquito de concón a mi sancocho y lo voy a probar así. Lo voy a agarrar... Allá va, espera. Esto está durísimo. Yo no sé si yo voy a poder morder esto. Bueno, saben que yo creo que si lo pongo en la sopa, se va a mojar y va a ser más fácil. Vamos a ver. Es difícil masticarlo. Se suaviza un poco con la sopa, pero no sé si lo comen solo. Voy a preguntarles a ver si esto lo comen solo, porque me parece difícil de comer si solo comes esto. Porque miren cómo está, o sea, está completamente compacto y crujiente. Voy a preguntarles. Efectivamente, me acaban de decir que a veces sí se puede comer solo o con aguacate, para justamente darle más cremosidad al arroz, que bueno, evidentemente está duro, pero la verdad es que sabe rico, sí, es como una galleta casi. Por cierto, tengo que hacer énfasis en las carnes de longaniza de res y la de cerdo que ya me terminé. Ahora voy a probar estas que seguramente también están buenísimas. Por cierto, antes me dieron también un caldo de pollo, está el sancocho, un caldito de pollo y esas dos se mezclan aquí. Vieron, les dije que necesitaba un momento para acostumbrarme y ahora que ya lo probé, lo digerí, mi boca se acostumbró, me parece que está buenísimo. Mira, María Emily, ¿tú te acuerdas lo que nos dijeron nuestros amigos ayer? Gabriela y Carlos nos dijeron que tú puedes ir a prisión si tú pones pasta en el sancocho, que eso está prohibido en la República. Ay, yo creo que van a denunciarte, mi amor. Poner pasta en el sancocho me parece que está escrito en el Código Penal, no se puede. Pero me dijeron que aguacate sí. Aguacate sí. Que con pedazo de aguacate Sí. queda buenísimo. Imagínense ustedes ponerle aguacate aquí al sancocho. Eso está rarísimo, pero les aseguro que sabe muy bien. Nosotros aquí no hemos encontrado aguacate, no sé si hay. Voy a preguntar. Si hay aguacate igual le podemos poner, pero si no, ya saben que ustedes cuando vengan a República Dominicana pueden ponerle ahí un poquito. Ok, chicos, esto que ven aquí es el concón, o le llaman concón. Y esto que ven aquí, desde su perspectiva de ser el lado derecho, es arroz blanco normal. Ahora, ¿qué pasa? Que el concón es arroz duro, es, bueno, básicamente raspar la olla, lo que queda abajo, ¿no? Esto se consumía porque, bueno, por supuesto se hacía el arroz blanco y esto quedaba pegado en el fondo y así la gente se fue acostumbrando a comerlo y con el tiempo se ha dejado adrede, es decir, ahora se deja esto en el fondo de la olla para que se quede así duro. Entonces ya pueden ver la diferencia entre el arroz normal, suave y sueltecito, y el arroz concón, que está duro como una piedra, para que lo aprecien mejor. Está buenísimo esto. Como una galleta. Está buenísimo. Veo que aquí me pusieron un limón. No lo he probado con limón. Vamos a ver qué tal. Con unas gotitas. Yo sé que en Venezuela sí, algunas personas también le ponían limón al sancocho. ¡Qué divino! Sabe mucho mejor con limón. Está buenísimo. Póngale limón a su sancocho. Nosotros en Venezuela también tenemos un sancocho, pero la diferencia es que el nuestro es mucho menos espeso y creo que hay una mayor variedad de vegetales. No sé, aquí no he visto uyama, no he visto calabaza. Creo que no tiene. Si no me equivoco, esto será ñame. No sé, saben que yo voy a preguntar. Ven que siempre hay que preguntar. Resulta que el sancocho dominicano tiene yautía blanca, que es una especie de tubérculo chiquitico. Ñame. Tiene plátano verde y tiene auyama, porque ya sí me parecía que tenía calabaza, pero no está presente en el picada, sino que está licuada. Entonces al estar licuada es lo que le da este aspecto más espeso, pero lleno de sabor y por eso creo que se parece también al venezolano en ese aspecto. Está buenísimo. Y con limón, mejor. Este es cereza en almíbar. Cereza en almíbar. Cáscara de naranja en almíbar. Naranja en almíbar. Este es el leche cortada. Leche cortada. Leche cortada, sí. Vaya. Eso es la leche cortada que se hace en grumito, se Ok. vuelve en almíbar. Y este es el coco rallado, coco tiene. Vaya. Caliente se come. ¿Cuál es el más tradicional de todos? El coco, quizás. Pudiera ser los tres, Sí. los cuatro. Los cuatro son tradicionales. Son muy tradicionales, ok. Sí. Bueno, ahora ha llegado el postre. Vamos a ver qué tal, porque esto es un coco al horno, se llama así. Está caliente, porque bueno, evidentemente lo meten en el horno. Y parece como un dulce de coco, o sea, que parece coco rallado en melado, como en un azúcar. Vamos a ver. Huele muy rico. Ay, no. Piqui, piqui.
Me la esperaba más dulce, pero sabe muchísimo, muchísimo a coco. Es como que agarraron un coco, lo rallaron, le echaron un poquito de azúcar y lo metes en el horno. No sé si tiene otro ingrediente. Creo que no. Está muy rico. Casi seguro que tiene algo de limón. Está muy rico. Es dulcito. A ver, para asegurar. Yo diría que tiene limón. Está muy rico. Tiene la textura, precisamente como dijo Mari, como de una torta, ¿no? Sí, una torta, un pastel. Muy bueno. Ahora Olivia va a probarlo con Sí, no la deja. ¿Te gusta? Me gusta. ¿A qué sabe a coco? Sí, coco. Coco y caramel. Coco y caramelo. Sí. Como me empalagué un poco con el dulce de coco, pedí un agua y me traen esto. Y yo digo, no, pero yo no quería un agua de coco, yo quería un agua normal. Me dicen, no, esta es un agua normal, es de la propia cadena. Y esto es agua, pues, mineral de toda la vida. Primera vez que veo agua en envase de cartón. A ver, ¿de verdad es agua? Ah, esto tiene que ser agua de coco. Es agua de coco. No, pues mentira, es agua normal. Agua normal en un envase de cartón, ¿ves? Bueno, y miren lo que hay aquí. ¿Saben qué es esto? Es lo que utilizan, el aparato que utilizan para moler el mofongo. Aquí me imagino también que hacen el mangú. Ya me lo dejarán en los comentarios para ver si es así. Pero es básicamente como una especie de triturador. Esto está pesadísimo. Ponen aquí el puré y pues lo van triturando hasta que queda lo que comimos. Ya estamos saliendo del restaurante, la verdad es que la comida estuvo deliciosa. Estoy, pero llenísima, 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 porque imagínense, o sea, yo me comí ese platón de sopa y casi que me lo terminé. No me pude terminar toda la carne porque era demasiado, pero es que estaba buenísimo. La cuenta fue de unos 3.900 pesos dominicanos, que serían más o menos unos $70, más o menos. Pero la comida dominicana no se acaba ahí. Hay un montón de dulces que nos regalaron, que yo estoy, o sea, flipando, porque se parecen mucho a los dulces que ya yo conocía en Venezuela. Entonces se los voy a mostrar y pues vamos a probarlos juntos. Primero tenemos este de acá, que es un dulce de ajonjolí. Esto ya los había comido, son bastante populares, incluso en Suiza creo que también hay. Y la verdad es que me gusta, pero normalmente son como que demasiado dulces, porque obviamente es ajonjolí con azúcar. Entonces, vamos a ver qué tal este. Vamos a cortar un pedacito. Bueno, no es tan duro como creía que iba a ser. De hecho, no es casi nada dulce este. O sea, es dulce, pero los que yo había probado eran demasiado empalagosos. Y este no. Está rico. Está rico, me gusta. Ahora este es un dulce de coco. Y yo soy fanática del coco. Me encanta el coco en todas sus formas. Estos son como unos palitos y son duros. Me los esperaba suaves, pero no, son súper duros. Miren. ¿Escuchan ahí? Vamos a ver. No huelen casi a nada. Ligero, olor a coco quizás. Tiene como la textura de una tiza. Muy rico. No me parece que esté demasiado dulce. Me gusta porque no empalaga. Además no tanto. Bueno, me comí un pedacito nada más. Me encanta el regusto que te deja. Está muy bueno. Se parece algo así. Yo había comido en Venezuela. Algo así, pero no puedo identificar qué. Pero está muy bueno. Y parece que lo mismo que hacen con el ajonjolí, lo hacen con el maní. Miren, estos son cacahuetes o maní, como le decimos en Venezuela. No sé cómo le dicen aquí. Maní. Aquí también le dicen maní. Me llamó la atención que le dicen maní al maní, como nosotros, y le dicen también lechosa a la lechosa, y guanábana también a la guanábana. Entonces tenemos muchas palabras en común, los dominicanos y los venezolanos. Ok, este sí tiene azúcar. Este sí tiene bastante azúcar. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar un pedacito. Uf, aquí he melado bastante. Es como que agarres maní, un cacahuete y le pongas mucho azúcar y hagas un melado. Está rico. Este sí es más empalagoso que el otro, pero va a estar rico. Hasta ahora, si les soy sincera, mi favorito es el de coco, porque soy amante del coco. Y hablando de coco, miren lo que tengo aquí. Tengo una cocada. Ya probamos el coco al horno, ahora vamos a probar las cocadas. ¿Cómo son las cocadas dominicanas? Vamos a ver aquí. Vamos a sacar una. Manjar de coco. Esto es
Como que tú agarras coco rallado, le pongas leche condensada. No sé si lleva vainilla, quizás. No sé. Esto está divino. Cocadas dominicanas me enamoraron, de verdad. Muy buenas. Pero ahora viene lo interesante. No, o sea que primero les voy a mostrar los caramelos. Me encantan estos. Son como unas chupeticas. Yo no sé si le dicen aquí chupetas también a esto. Déjenmelo abajo si ustedes son dominicanos o se conocen a algún dominicano. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Le llaman chupeta? ¿Le llaman...? ¿Cómo es que le llaman en España? Piruleta. No sé cómo le llaman en otros sitios. Nosotros le llamamos chupetas. Y dice aquí que los ingredientes son azúcar, sabor artificial de piña, color artificial y ácido cítrico. Entonces supongo yo que todas son de piña. Pero bueno, vamos a probar una. A ver qué tal. Una de piña para la niña. Voy a sacar una, por supuesto, amarilla. No huele a nada. Esto es mi infancia. Esto está buenísimo. Hay un caramelo en Venezuela que creo que también... Ay, sí, las chupetas esas grandes como de payaso, ¿saben? Que tienen como... Ya va, me está viniendo, Esperen. En Venezuela, ahí en todas las fiestas ponían unas chupetas grandes como de payaso que tenían como que muchos colores y eran así. Y también era muy común que dieran unas chupetas que eran así, pero largas, más puntiagudas. Y esta sabe igual. ¡Qué divino! ¡Qué rico! Dominicanos, somos hermanos sin duda alguna. Ay no, esto está demasiado bueno. Tengo que darle a probar a Vigo porque esto le va a encantar. Ahora es que se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Porque los dominicanos tienen algo que se llama dulce de leche. Y aquí van a venir los argentinos, van a venir los venezolanos, vamos a venir todos y nos vamos a sentar a tener una nueva discusión. ¿Por qué? Porque para mí, como venezolana, el dulce de leche es esto. Es una cosa así, parecida a esto. Es una preparación que haces con la leche y que la hacen de forma sólida, ¿ok? Para los argentinos, el dulce de leche va a ser lo que para nosotros los venezolanos es el arequipe, que es una crema para untar, o sea, es un dulce para untar. Pero los dominicanos y los venezolanos lo consideramos como, pues, esto. El arequipe para nosotros es otra cosa, que es la crema para untar, y el dulce de leche es así. Si esto sabe dulce de leche venezolano, yo aquí me voy a morir porque yo hace 15 años que no como dulce de leche venezolano. Entonces, vamos a ver. ¿Huele? Huele igual. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Qué rico! Esto es como que tú agarras la leche, le pongas azúcar, le pongas a hervir y te quede como una reducción de esta leche. Es una delicia, delicia. Dios mío, ¿cuánto tiempo sin comer esto? Se me están viniendo a la mente tantos recuerdos. Y esto lo hacen en una región particular de Venezuela que se llama Falcón. No sé si aquí lo hacen en toda República Dominicana o lo hacen solo en una región particular. Bueno, como a mí me gustó porque sigo comiendo. Pero, ¿qué pasa? Que el dulce de leche viene así. Y veo que esta es la misma marca. Simplemente dice dulce de leche. Y este también dice dulce de leche. Pero este, como pueden ver, es mucho más oscuro que este. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Creo que esta es una marca conocida aquí porque es la misma. Esto parece un tequeño crudo. Voy a sacar un pedacito así. Huele igual. Ok, este es como que si tú le pusieras a esa mezcla que hiciste de azúcar, leche en polvo. Entonces es como que mucho más patoso. Sí, como que la boca no se disuelve completamente. Queda así como si comieras leche en polvo, ¿saben? Sí, yo lo hacía mucho de chiquita, comer leche en polvo. Muy rico, muy rico. Pero debo decir, sin duda alguna, que el ganador es este dulce de leche Milk Fudge, dice Dulcería Rodríguez. No sé cómo le llaman a este versus este, déjenmelo abajo. Pero este dulce de leche, el más oscurito, lo máximo. Esto se ganó el primer lugar. El segundo lugar va para la chupeta, simplemente por razones emocionales. Me recordó a toda mi infancia. Y en tercer lugar, la cocada. Sí, ese ha sido mi top 3 de chucherías típicas dominicanas. La verdad es que demasiado rico. 1000 puntos a los dominicanos por unos dulces tan buenos. Pero si hay una comida típica de la República Dominicana que suscita mucha controversia, es lo que tengo en mis manos. Y esto es algo que es muy difícil de encontrar cuando no es época de Semana Santa. Y estos son habichuelas con dulce. ¿Y cómo se preparan? Bueno, son pues frijoles con leche condensada. Y esto, bueno, da miedo, les voy a ser sincera, da miedo porque allá va, pero es líquido.
Yo me esperaba que iba a ver las habichuelas. Ah, no. Es como un puré. Huele a leche condensada tal cual. Pero claro, imagínense, o sea, comer caraotas o habichuelas o frijoles con leche. Bueno, no sé si sea una buena idea, sobre todo porque ahorita yo voy a tomar vuelo, pero bueno. Está rico. ¿Sabes qué pasa? Que me recuerda mucho a los dulces asiáticos, porque en China y en Japón utilizan muchísimo las habichuelas de una forma dulce y nosotros por supuesto no estamos acostumbrados. Sin embargo, debo confesar que nosotros, al menos los venezolanos, algunos le ponemos azúcar a las habichuelas. Sí, esto es un debate que muchos venezolanos tienen. Dicen que a las caraotas, a las habichuelas no se le pone azúcar, otros dicen que sí. Yo soy team ponerle azúcar a las caraotas porque me encanta lo dulce y lo salado. Entonces, no sé, yo sí las apruebo, me parece que está rica. Ahí viene Vigo. No voy a poderme terminar todo porque se imaginan que, bueno, me da una diarrea en el avión. No está. Ay, qué rico, te está comiendo la mama. Ay, Dios. Espero que el video haya sido interesante, que haya sido lúdico, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un montón. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita si quieren seguir viendo trabajos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales @lavidademi y @mariemily_. Nos vemos muy pronto porque ahora mismo estamos saliendo a nuestro siguiente destino y estoy seguro que les va a encantar. Cuídense mucho. Chao, chao.